Cordial saludo para todos. He decidido grabar un video de pensamientos extendidos. Suelo hacerlo cuando hay temas que me parece que se deben profundizar un poquito más sobre Sir Isaac Newton. Este personaje para mí es muy importante y creo que me faltaron algunas ideas y algunas cositas que me hubiera gustado desarrollar en la sesión que tuvimos el martes pasado. Eh, Isaac Newton, como sabemos, nació en Woolsthorpe, que es en Inglaterra, es un condado, un lugar rural. Digamos que Newton eh, creció, pasó esos primeros años inserto en una vida rural en Inglaterra, en la Inglaterra rural en esa Inglaterra rural del siglo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Y desgraciadamente no va a tener una relación muy afectuosa con su padrastro. Su madre en viuda, muy joven, su padre muere cuando Newton está muy pequeño. El padre era un terrateniente, un gran, digamos, propietario de tierras, abocado a la agricultura como principal actividad económica. Pero Newton no tenía interés en la agricultura. Y yo creo que tanto el padre como incluso después un poco la madre esperaban que Newton se fuera por el lado de desarrollar técnicas y capacidades para la agricultura. Newton se rebeló contra esto. Recordemos que va a ser un muchacho muy rebelde desde pequeño, que le dio muchos problemas a sus profesores, que hacía travesuras, que le gustaba experimentar lanzando lámparas y globos al cielo, haciendo cosas locas. Y por esa curiosidad tan viva que sentía por la vida, ¿no? Por esa curiosidad tan viva que sentía por la vida, por las cosas, ¿no? Por el universo, por el cosmos. Lo cual no siempre va a ser muy bien entendido, y más o menos en un sistema educativo como el que existía en ese momento, que es muy diferente a las teorías pedagógicas que se tienen hoy, ¿no? Eh, Newton va a crecer, eh, eh, y justo cuando le había salido un trabajo en el Trinity College, surge todo este problema de una peste que se riega por toda Inglaterra y en parte por toda Europa, que lo obliga a volver a Woolsthorpe y volver a encerrarse en ese lugar en el año 1666 y 1667, ¿no? En esa franja de 2 años que estuvo encerrado produciendo incansablemente, y donde en ese encierro luminoso Newton va a dar con las conclusiones que le van a permitir descifrar lo que tiene que ver con la luz, con la composición de la luz blanca. También la teoría del cálculo integral, y desde luego, y quizás el aporte por el que es más conocido, las leyes del movimiento y la ley universal de la gravedad. Todo eso en esos 3 años empezó a llegar a esos 2 años, llegó a una producción increíble, empezó a escribir y a trabajar en todos estos temas que fue desarrollando en mayor o menor medida a través de los años. Lo que demuestra una, un talento increíble. Ahora, alguien me preguntaba la sesión pasada sobre esa disputa que tuvo con Robert Hooke. Sí, Robert Hooke era de los científicos más eminentes en ese momento en Inglaterra, era mucho mayor que Newton y por lo tanto ya tenía el valor del prestigio, ya tenía el valor de años de investigaciones, de charlas en la Royal Society. Eh, Hooke era un maestro, se podría decir, muy respetado. Y, y cuando llega Newton llega a derrumbar, a deconstruir gran parte del trabajo de toda la vida de Hooke. Entonces, y a demostrar que muchos de los aportes que Hooke había hecho no eran tan correctos. Newton, que era un genio, que era una persona muy sensible, con una capacidad de hacer cálculos increíbles, logra desmontar la teoría de la luz estándar que se manejaba en ese momento y que Hooke
la había apoyado abiertamente en muchos de sus escritos. Y es que era fácil, porque es que si solo Newton lo demostró con un experimento muy sencillo, con ese prisma que él pone, ese prisma triangular que permite que la luz que está, digamos, ¿cómo decirlo?, unificada, la luz fragmente, se fragmente y salen todos estos colores del arco iris, lo que demuestra que la luz está formada, no está construida físicamente por otras cosas, ¿no? No es simplemente una suerte de expresión de un astro solar que llega y nos ilumina en medio de la oscuridad, sino que la luz también obedece a unos procesos físicos, químicos que no pueden ser ignorados y que son los que le dan, los que permiten que funcione el mecanismo de su funcionamiento, ¿no? Poco lo que hizo Newton fue deconstruir la luz. Sus experimentos con óptica deconstruyeron la luz. Y ahí arrancó toda esta pelea con Robert Hooke, que pues no terminó muy bien. Terminó con Newton muy furioso, diciendo que no quería ser parte de la Royal Society y dando un portazo, largándose de las reuniones del grupo, diciendo: yo no vuelvo a esta pendejada. Yo no los necesito ustedes. Yo no necesito su reconocimiento, ¿no? Porque obviamente hubo muchos que defendieron a Hooke. Y todavía las teorías de Newton va a coger aún mucho más fuerza con los años posteriores, pero todavía no era tan prestigioso como lo iba a ser después, ¿no? Entonces sí, fue una pelea fuerte que demuestra un carácter bastante fuerte de Newton, una dificultad para llegar a consensos, a búsqueda de articulaciones, un personaje que prefería trabajar claramente muy en solitario, que no gustaba mucho de trabajar con otros, como podía ser por ejemplo, lo que le encuentra parecidos ahí, por ejemplo, con Miguel Ángel Buonarroti, por ejemplo, el escultor, que también tenía un carácter difícil que implicaba que prefiriera trabajar solo. En ese carácter sin duda influenció mucho su vida familiar. Su madre, después de que se casó la segunda vez, trató de mantener a Isaac lo más lejos posible, en Londres haciendo estudios, pero no en la casa. Su madre de alguna manera también mostraba como no lo entendía, como no sabía cómo abordarlo, no lograba conectarse con él y no logró encontrar una conexión profunda y casi que prefería que su hijo estuviera lejos. Y esa suerte de desprecio materno sin duda influenció en el carácter del pensador y científico. Eso no se puede negar. Otro asunto interesante es que Newton, dentro de ese carácter y esa irritabilidad, tenía mucho miedo de que le robaran sus trabajos. Newton se había dedicado a estudiar a otros, era un gran conocedor de la ciencia griega, de la ciencia greco-romana, griega, de la ciencia antigua, la cual había estudiado a los grandes científicos, pensadores de la antigüedad, pero y también decía que había muchos textos perdidos, entonces era obsesionado con encontrar textos que no fueran tan conocidos y que había muchos secretos que todavía no estaban al alcance de todos. Era obsesionado con buscar esos secretos de esos saberes antiguos y recolectaba manuscritos, recolectaba apasionadamente como un coleccionista, compraba, buscaba anticuarios, a gente que viajaba y les compraba muchos de estos textos. Ahora, lo interesante es que él mismo también empezó a pensar que su conocimiento era importante y que se lo iban a robar. Entonces empezó a escribir en muchos de sus libros y en sus libretas con códigos, muy como lo hacía Leonardo da Vinci, aunque un poco más exagerado,
con códigos, a ocultar sus libretas, a esconderlas de todos lados, a poner palabras claves que significaban otras cosas, usar más abreviaturas, por ejemplo. Todo con tal de dificultarle a la persona que quisiera robarle su trabajo. Esto va a cambiar en los últimos años de su vida, donde él sí va a permitir que se publiquen gran parte de sus trabajos, menos mal, porque si no nos hubieran llegado hasta nosotros. Pero en un primer momento él fue muy riguroso y trató de evitar mucho que sus textos fueran leídos por otros, porque para él era una amenaza a lo que él había logrado. Primero, esos descubrimientos que hizo en esos años gloriosos, que estuvo durante la epidemia, que estuvo encerrado en Woolsthorpe, pero también los que va a desarrollar después, porque él después, cuando termina la epidemia, vuelve a Londres y finalmente logra, después de algunos años, establecerse como catedrático en el Trinity College y también trabajar en la Casa de la Moneda, que recordemos que lo nombran funcionario como director de la Casa de la Moneda, y en un primer momento era más como que le habían dado ese título como algo honorario, como algo de... Pero al parecer el hombre se lo tomó muy en serio y se convirtió en uno de los mejores directores de Casa de la Moneda que ha tenido Inglaterra, porque empezó a perseguir a los falsificadores por todos lados y no había falsificador que no cayera, que él sabía rápidamente identificar cuando una moneda era original y cuando no, porque sabía los procesos químicos con los cuales se realizaban las monedas, sabía cuáles eran los elementos que las conformaban y tenía muy claro cómo era cada detalle de una moneda original. Entonces fue la pesadilla de los falsificadores, Newton. Los atrapó muchos falsificadores y muchos terminaron siendo ejecutados o encerrados en la Torre de Londres, porque era un crimen gravísimo la falsificación de moneda en Inglaterra. Era un crimen terrible y porque era un robo, no solo era un robo contra la corona y contra el pueblo inglés, ¿cierto? Un robo contra la corona de Inglaterra, en ese momento era la reina Ana de Austria, y contra el pueblo. La reina misma al final de su vida lo va a recompensar y lo va a nombrar caballero, lo va a nombrar, como sabemos, Sir Isaac Newton. Los últimos años de Newton, que son años que son muy curiosos, porque el hombre va a entrar en un misticismo. Ya era el director de la Royal Society, tenía cargos importantes, y el hombre entra dentro de una locura mística en la cual empieza a leer la Biblia y a ver números en el Apocalipsis, a ver cifras. Se dice que estaba convencido de que el mundo se iba a terminar en el 2030, más o menos, los cálculos 2030-2040, por los números que le habían dado, lo que él había logrado descifrar, digamos, a través de sus estudios del Apocalipsis y de otros libros de la Biblia, que empezó a estudiarlos de una manera entre las matemáticas y la alquimia, ¿no? Porque Newton también fue un gran admirador de la alquimia, también fue lector de textos de los grandes alquimistas desde la época medieval, ¿no? Recordemos que para la reina Isabel, trabajó con un alquimista en su corte, un alquimista que fuera su principal consejero. La alquimia tuvo mucha fuerza en Inglaterra. El mismo Robert Bacon, que fue uno de los filósofos más importantes, se decía que era medio alquimista. O que hasta Guillermo de Ockham también le llegaron a decir que tenía sus cosas, ¿no? Los ingleses estaban obsesionados con la alquimia, con la búsqueda de la famosa piedra filosofal, que era esa piedra que permitía permitir que todos los metales se volvieran oro, pero que nunca la encontraron esa piedra. En fin, yo creo que aquí podemos dejar el video. Era unos pensamientos extendidos que quería dar sobre Newton y que espero que complementen la información que vimos en clase, y que ustedes encuentren aquí unos datos adicionales importantes sobre el temperamento, la personalidad. Pienso que Newton fue un personaje increíble, maravilloso, que vale la pena conocer su historia, vale la pena conocer su trayectoria, vale la pena saber lo que hizo.
y que sin duda nos dejó unos aportes increíbles. El mundo de la ciencia es un antes y un después de la gravedad, de la ley de la gravedad. Indudablemente, hoy todos, absolutamente casi todos los procesos físicos tienen que tener en cuenta la acción de la gravedad. Si no tuviéramos ese conocimiento que tenemos ahora de la gravedad, no se podrían construir rascacielos, por ejemplo, edificios. No podría haber aviones, por ejemplo. No podría haber nada de eso. No podrían haber puentes de gran tamaño, de gran extensión. Muchas obras ingenieriles hoy dependen, tienen que calcular el efecto de la gravedad sobre la obra, sobre la piedra, sobre la madera, sobre los diferentes materiales con los que se hacen las construcciones. No es cualquier cosa, no es baladí. Y tenemos que agradecérselo a Newton, indudablemente, indudablemente. Así que mis estimados, cada vez que miren al suelo y vean que no están volando, que no se están elevando, piensen que en gran parte es gracias a Newton. Hasta acá, bueno, no es gracias a Newton, pero es, digamos que ahora saben por qué pasa eso, porque estamos pegados a la Tierra y que tiene que ver gracias a los descubrimientos que hizo este gran científico inglés. Un saludo y un abrazo. Nos vemos en la próxima.